vamos a caracterizar a las que están sobre el primer bisector, porque cada uno de los puntos de esta recta que está emplazada sobre el primer bisector, obviamente un punto de este plano. ¿Qué es lo que podemos nosotros recordar de los puntos que están en el primer bisector? Pues muy fácil. Habíamos visto de que cualquier punto del primer bisector siempre tiene a sus dos proyecciones simétricas a la línea de tierra. Entonces, si todos los puntos de una recta que está sobre el primer bisector tienen a sus proyecciones simétricas respecto a la línea de tierra, entonces es fácil de deducir que las dos proyecciones de nuestra recta tienen que ser simétricas respecto a la línea de tierra. Ahí está, la primera dice eso. Pertenece al primer bisector, sí, solo sí. La segunda y primera proyección son simétricas respecto a la línea de tierra. Todo el primer bisector pasa por la línea de tierra, o bien es paralela a la línea de tierra. Aquí, por ejemplo, tenemos dos proyecciones que tienen a sus dos trazas confundidas sobre el mismo punto que está sobre la línea de tierra. Pero también podemos tener dos proyecciones que son simétricas entre sí, pero que tienen a estas trazas como puntos impropios. Es cuando disparamos este punto. En este caso, R1 y R2 se mantienen paralelas. Por otro lado, las proyecciones R1 y R2 siempre van a concurrir al mismo punto de LT, aunque este punto no sea necesariamente propio. Muy bien. Pasemos ahora a caracterizar a los puntos que están en el segundo cuadrante. Segundo bisector. La recta está emplazada en el segundo bisector si y solo si, hay que poner una I ahí. Cada uno de esos pertenece al segundo bisector. Bueno, entonces fíjense, acá tenemos una porción del segundo bisector que está en el segundo cuadrante. Y acá una recta R del segundo bisector. Van a ser las dos proyecciones de esta recta. Recordemos que cualquier punto que está en el segundo bisector tiene siempre a sus dos proyecciones confundidas. Por lo tanto, si una recta R pertenece al bisector de manera suficiente, sus dos proyecciones R1 y R2 estarán confundidas. ¿Ven? Resulta que toda recta del segundo bisector pasa por la línea de tierra o bien es paralela a la línea de tierra. Y las proyecciones R2 concurren sobre el mismo punto de la línea de tierra, aunque este punto no sea necesariamente propio. Y aquí tenemos ejemplos, fíjense, de una recta que está en el segundo bisector y tiene a sus dos proyecciones totalmente. Acá tenemos otra recta del segundo bisector y que está cortando a la línea de tierra en este punto, precisamente el punto donde manifestamos o explicitamos sus trazas. Ahí está. Bueno, por otro lado, vamos a ver qué características tienen aquellas rectas que son paralelas a los planos bisectores. Al hablar de esto, voy a recordarles una propiedad de la geometría del espacio euclidiana que nos hace referencia al mismo entre recta y plano. Diremos que una recta arbitraria R es paralela a un plano A. Si solo existe una recta S del plano alfa con la cual nuestra recta R es paralela. O sea que si yo quiero establecer el paralelismo entre la recta R y el plano alfa, debe existir una recta que está emplazada sobre el plano alfa con la cual R y S sean paralelas. ¿De acuerdo? Recordemos de que
ya que el paralelismo es un invariante de la proyección ortogonal, se tiene que si dos rectas son paralelas, entonces sus proyecciones cilíndricas ortogonales también se mantienen paralelas. Ya habíamos visto eso, ¿no? Entonces, este hecho nos lo vamos a usar mucho más a fondo en las secciones que veremos más adelante. Bueno, entonces, aquí creo que es la misma, es el mismo código, así que lo voy a eliminar. ¿Dónde está? Ahora sí. Bien, entonces para que una recta sea el primer bisector, ¿sí? Tiene que ser paralela a una recta que tiene membresía en el... Y ya hemos visto que para que una recta sea del primer bisector, tiene que tener a sus dos proyecciones simétricas respecto al LT. Bien, ahora vamos a demostrar lo siguiente. Aquí tengo una recta R que está de color este, o azul si quieren. Evidentemente no son simétricas respecto a la línea de tierra, las dos direcciones. Sin embargo, si nosotros construimos una recta que sea paralela a la segunda o a la otra proyección de nuestra recta, a ver, vamos a mejor leer acá. Para que la recta R sea paralela al primer bisector, debe ver que si la recta S2, que es simétrica, correcto, que es simétrica a R1 respecto a la línea de tierra, termina siendo paralela a la segunda proyección de la recta R. Y además, mostrándonos de que existe una recta, en este caso la recta S, con la cual R es paralela. Eso quiere decir que R es en definitiva paralela al primer bisector. Una vez más, fíjense, tengo la recta R que está aquí con azul, con sus visibilidades, como lo hemos aprendido a hacer ayer, y voy a construir una recta del primer bisector con la cual va a tener paralelismo. ¿Cómo se construye esa recta? Pues vamos a construir métrico de la recta R1 de la primera proyección. Lo vamos a construir. Y si existe paralelismo entre S2 y R2, y entre R1 y S1, fíjense que S1 lo estoy dando. Entonces, estoy demostrando que la recta R es paralela a una recta S, pero esa recta S está en el primer bisector. Por lo tanto, la recta R nuestra es paralela al primer bisector. Nota, esta recta S puedo usar fíjense, voy a construir una recta T del primer bisector. ¿Cómo? Construyo el simétrico de R2 respecto a LT, y el simétrico de R2 respecto de LT es T sub 1. Voy a construir T sub 2 confundida con R2, y fíjense que la recta T, T2, T1, al ser simétricos respecto a la línea de tierra, van a definir una recta T que está sobre el primer bisector. Como R2 es paralelo a T2 y como es paralelo a T1, entonces, una vez más, estamos demostrando que la recta R es paralela a una recta que está emplazada sobre el primer bisector. Tanto la recta tiene que ser paralela al primer bisector. ¿De acuerdo? Vamos ahora a estudiar el paralelismo hacia el segundo bisector. Tenemos una vez más nuestra recta R, acá. Y para que
recta R sea paralela al segundo bisector, tiene que haber una recta del segundo bisector con la cual R guarda relación de paralelismo. La forma en que R sea paralela al segundo bisector es demostrar que existe una recta del segundo bisector con la cual dos proyecciones de R son paralelas a las dos proyecciones homónimas de la recta S. Entonces, la única condición suficiente para que una recta sea paralela al segundo bisector es que tengan sus dos proyecciones mutuamente paralelas, es decir, R2 y R paralelas. ¿Por qué? Porque vamos a poder construir una recta S del segundo bisector. Recordemos que una recta está en el segundo bisector cuando sus dos proyecciones quedan unidas. Entonces, si R2 es paralela a S2 y R1 es paralela a S1, resulta que la recta R es paralela a la recta S del segundo bisector y, en consecuencia, paralela al segundo bisector. ¿Está claro? Entonces, acá la observación es bastante clara. La recta R es paralela al bisector si y solo si sus proyecciones ortogonales, R1 y R2, son mutuamente paralelas. Y ese es un criterio a identificar rápidamente el paralelismo de cualquier recta al segundo bisector. Vamos a caracterizar a las rectas que son perpendiculares a los planos bisectores. Acá tenemos el primer bisector y una recta R que va a ser perpendicular a nuestro primer bisector. Fíjense que esta recta, o cualquier recta perpendicular al primer bisector, va a terminar siendo una recta de perfil. ¿Por qué? Este plano auxiliar W, que lo he etiquetado aquí, que es normal a nuestra línea de tierra. Normal a la línea. Y si queremos que sea nuestra recta R perpendicular al primer bisector, va a estar formando 45 con los planos de proyección horizontal y el plano vertical. ¿No es cierto? Para que con el primer sea un ángulo recto. Entonces, toda recta que va a ser perpendicular al primer bisector va a ser una recta de perfil. Y las trazas, fíjense bien, las trazas de este perfil van a tener que ser simétricas respecto a la línea de tierra. Porque aquí se va a formar un triángulo rectángulo y ¿nota? Entonces, tras el abatimiento, H sub R baja y resulta que vamos a tener a las trazas necesariamente simétricas respecto a la línea de tierra. Esto lo podemos ver con mayor comodidad desde una vista de perfil. Cuando de perfil a nuestro sistema simétrico, aquí está el plano horizontal, el plano vertical, el primer bisector y nuestra recta R está cortada perpendicularmente a nuestro primer bisector. Entonces, ¿qué ocurre? La traza vertical la tenemos acá y acá está el triángulo tángulo isósceles que les decía. Y la traza horizontal, una vez que se hace el abatimiento, nos genera H sub R simétrico a B sub R. ¿De acuerdo? Entonces, la recta de perfil R es perpendicular al primer bisector si, solo si sus trazas simétricas respecto a LT. ¿De acuerdo? Entonces, permítanme mover esto que no me deja visualizar. No sé si ustedes sí. A mí no. Ahora sí. Fíjense ahora. Si nosotros tenemos una recta S que ahora va a ser para el segundo bisector, ¿qué va a ocurrir con las trazas de esta recta de perfil? Pues la traza horizontal va a sobreponerse a la traza vertical de la recta S. Es decir, que va a tener a las dos trazas de nuestra recta de perfil totalmente confundidas. De esa manera, tenemos en el depurado ya, en esta parte inferior, una recta
que es perpendicular al primer bisector, donde sus trazas son simétricas respecto al ET. Y acá la recta S, que está mostrada, aquí debería haber manejado continuo. Fíjense que las dos trazas de nuestro perfil están confundidas. Eso significa que nuestra recta de perfil es normal al segundo bisector. Estos hechos van a ser muy importantes cuando estudiemos los normales a los planos bisectores. Bien, hasta aquí alguna. ¿Qué más nos queda ver? Bien, la base y el paralelismo, pero no lo voy a reservar para después. Por lo pronto, ¿qué es lo que conviene hacer? Empezar a jugar, empezar a construirse, yo qué sé, rectas horizontales que atraviesen el tercer y cuarto cuadrante, ¿no? Vean cómo se comportan las trazas de esas rectas o rectas frontales que no son, es decir, que pasan por el segundo y tercer cuadrante. En fin, es un muy buen ejercicio a darse este tipo de rectas, imaginando que surcan otros cuadrantes que no sean necesariamente los del primer cuadrante. Así nos familiarizamos con sus propiedades, así nos familiarizamos con sus notas características. Bien, ¿alguna pregunta más?